Hola a todos. Supongo que os estáis conectando en este momento y seguro que alguno se conectará en algunos minutos, pero mientras tanto vamos a ir dando comienzo a esta Open Class de hoy que vamos a titular Monitorización de la Tierra a través de la teledetección aplicada a las emergencias y que se enmarca dentro de lo que es la cátedra ENOR y las diferentes iniciativas pues que vamos periódicamente organizando con intención de dar difusión no solo a cuestiones propias del ámbito de la universidad, sino a cuestiones también pues que no como la interesante Open Class que hoy vamos a tratar y que fundamentalmente también pone en relieve la importancia que están tomando en los últimos tiempos todos los vehículos aéreos no tripulados, que no solo se van a focalizar, por ejemplo, en el día de hoy la teledetección aplicada a las emergencias, sino en otros ámbitos que, pues como ¿no? en la situación actual de guerra, por ejemplo, que nos encontramos, que también tienen un papel fundamental. Bien, la charla de hoy durará aproximadamente unos 45 minutos. Recordar que una vez que finalice tendréis disponible el chat, ¿vale? Para formular todas las cuestiones que queráis. De hecho, también aunque se contestarán al final, pero bueno, si queréis ir también escribiendo alguna cuestión que se os vaya planteando conforme Fernando va contando un poco ¿no? la presentación, pues también encantado de que la vayáis poniendo, pero ya digo, fundamentalmente la charla durará en torno a 45 minutos y al finalizar atenderemos todas las cuestiones que vayáis planteando a través del chat, ¿vale? Bien, antes de cederle la palabra a Fernando, que es nuestro invitado de hoy, sí que me gustaría comentar algunas cuestiones sobre su trayectoria profesional, ¿no? Fernando Pérez es graduado en Ingeniería Forestal, máster en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales aplicado a la gestión forestal, doctor en Agricultura por la Universidad de Córdoba. Y Fernando ha trabajado como investigador en el Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba en varios proyectos retos del Ministerio o de transferencia tecnológica a empresas privadas. De hecho, debido a su conexión con la empresa privada, en 2017 da el salto a la empresa privada y se incorpora en la multinacional Babcock dentro del departamento I+D como responsable de sensores, teledetección e inteligencia. El departamento actualmente está formado por 7 personas, más el apoyo de otros partners como centros de investigación, pymes o consultoras tecnológicas. En Babcock ha liderado distintos proyectos nacionales e internacionales relacionados con las emergencias a partir de los datos capturados con sensores embarcados en aeronaves tripuladas y no tripuladas. Dichos datos han permitido ofrecer información procesada en tiempo real a los centros de control para la toma de decisiones que han terminado como productos comerciales de Babcock. Actualmente, además de su labor en la empresa privada, pues también es profesor de la Universidad de Córdoba. Así que, sin más demora y esperando que os vayáis conectando también, vamos a dar paso, como digo, a Fernando y el título de hoy, lo vuelvo a recordar, trata sobre monitorización de la Tierra a través de la teledetección aplicada a las emergencias. Fernando, encantado, gracias. Y cuando quieras puedes compartir tu presentación y empezar. Vale, muchas gracias Javier por la presentación. Voy a comenzar a compartir. Cuando me veáis, porfa, validar. Perfecto, se ve la Vale, presentación. vale, bueno, pues voy a comenzar la presentación. Como ya habías comentado, mi presentación sobre todo va a versar sobre la monitorización de la Tierra a través de la teledetección aplicada a las emergencias. Bueno,
iba a comentar algo de mi experiencia, que ya me has presentado tú, ¿vale? Desde el 2015 he estado colaborando con el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, GR124. Es un grupo que se centra sobre todo en investigación sobre teledetección desde UAV, tanto aplicado al sector agrario, forestal o a las emergencias. Y desde el 2017 me incorporé al departamento de I+D de Babcock como responsable de la parte de sensores y teledetección. Y actualmente compagino esta labor con la labor de profesor. Hoy lo que os quiero comentar sobre todo va a ser tecnología aplicada a incendios forestales. Os voy a comentar un poquito de cómo va el mercado actualmente, cómo se hacía tradicionalmente la observación de la tierra, cómo se hace ahora con las aeronaves de coordinación, cómo se hace con las aeronaves de extinción y qué tecnología usamos antes de que ocurran los incendios, durante o mientras ocurren los incendios y posteriormente cuando han finalizado, ¿vale? Y luego algunas pinceladas que estamos empezando a trabajar sobre tecnología que aplica a la parte de monitorización ambiental en la contaminación marina. Vale, inicialmente os pongo un poco en contexto. El mercado de los incendios forestales para Babcock es bastante amplio. De hecho, es la empresa líder de emergencias en incendios forestales en España, también en Europa. Tenemos aproximadamente unas 100 aeronaves que trabajan en el sector de la extinción de incendios o coordinación de incendios forestales en España. De hecho, esto es un reporte que lo que os pongo aquí, estas gráficas y estas tablas, es un reporte anual que saca el Ministerio de Medio Ambiente y que se publica a nivel europeo, es el JCR, donde nos indican el número de medios aéreos que se contratan a nivel nacional, el número de incendios que había, por ejemplo, en el año 2018 y el número de grandes incendios que había, para poneros un pelín en contexto. En los últimos 16 años, en el mundo se han quemado más de 340 millones de hectáreas. ¿Eso qué indica? Que los incendios, por mucha tecnología que tengamos, los incendios siguen ocurriendo y cada vez más debido al abandono del medio rural. De hecho, en la media de 2008 a 2017 fueron de unas 100.000 hectáreas anuales, siendo, por ejemplo, el año 2018 un año muy bueno, que por eso lo he puesto de ejemplo. Es un año donde llovió mucho y hubo muy pocos incendios, dentro de lo que consideramos poco. Aquí veis que en la media 2008-2017 hubo unos 12.000, mientras que el 2018 hubo unos 7.000. ¿Pero qué ocurre? Si veis, ese año hubo unas 25.000 hectáreas que se quemaron respecto a las 100.000 que suele haber anualmente en España. Pero de esas 25.000, el 25% del total correspondió a 3 incendios. ¿Esto qué significa? ¿Y a qué se traslada? A que cuando hay un gran incendio forestal, que se supone que son incendios mayores a 500 hectáreas, los medios aéreos, los recursos terrestres, se considera que se dice que están fuera de capacidad de extinción. No son capaces de parar el incendio. Por muchos más recursos que tengamos en el incendio, no somos capaces de pararlo hasta que el incendio, porque se dan las condiciones, es capaz de pararse de forma natural. De hecho, en televisión, si os dais cuenta en verano, vais a escuchar mucho esta palabra de fuera de capacidad de extinción. ¿Esto qué obliga? Pues desde Babcock nos hemos dado cuenta que si no desarrollamos tecnología aplicada a estos incendios, contratando solo recursos de medios aéreos o terrestres, no vamos a ser capaces. Por tanto, tradicionalmente la tecnología que se había aportado era era la observación de la Tierra a través de teledetección desde satélite, pero esta tecnología, uno de los problemas que tiene es que hay que evaluar la resolución temporal, espacial y espectral que nos ofrece, y la espectral es bastante buena, la espacial para incendios puede ser válida, pero la temporal no. ¿Por qué? Porque los satélites pasan cada X veces por la misma zona. Es decir, podemos tener un incendio hoy y el satélite no pasa hasta X días después. Nosotros en incendios lo que hacemos son sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Por lo tanto, necesitamos datos en tiempo real. ¿Eso qué nos ha llevado? Pues eso, al final se evaluó todas las fuentes de observación que nos permitían tener datos
para la toma de decisiones, satélites, hubs, y al final lo que nos dimos cuenta es que necesitamos algo que la resolución temporal nos permitiera hacer decisiones propias. ¿Ahí qué nos ha permitido? Pues montar tecnología en aeronaves de coordinación o extinción, es decir, en helicópteros o aviones que se utilizan en incendios o en UAVs. De hecho, eso nos ha llevado a desarrollar nuestro propio UAV, que lo veis en la esquina inferior derecha. Eso es un UAV desarrollado 100% por Babcock dentro de un proyecto de I+D solo para la Xunta de Galicia. Lo han financiado ellos. Es conocido como la Civil UAPS Initiative, y en este proyecto que nos financiaron algo más de 20 millones de euros, pues estamos desarrollando tanto sensores, cargas de pago, UAVs y sistemas de toma de decisiones para la administración pública. Tradicionalmente, como todavía los UAVs, aunque la tecnología está en algunos casos bastante madura por la legislación de la Agencia Espacial Española o de la Agencia Espacial Europea, no se pueden incluir dentro de un incendio porque no pueden estar en el mismo espacio aéreo aeronaves destripuladas y no tripuladas. Casi toda la tecnología desarrollada inicialmente la estamos validando en las aeronaves tripuladas. De hecho, aquí veis, este es un helicóptero de nuestra compañía, el Echo Charlie Mike Bravo November. Es un helicóptero que está coordinando incendios en Galicia. ¿Esta aeronave para qué se utiliza? Esta aeronave está en el plano superior de un incendio, es decir, si nos imaginamos un incendio en tres dimensiones, en altura, en la base vamos a tener las aeronaves de extinción y en la parte superior las aeronaves de coordinación. Estas se dedican a coordinar todos los medios aéreos y hacer cartografía del incendio para pasarla a los directores técnicos de la extinción, que normalmente son funcionarios o por ley tienen que ser funcionarios y tienen que tomar decisiones como, no sé, desalojar una población, cortar carreteras, ver cómo van a hacer el plan de ataque contra el incendio, si van a hacer un plan de ataque directo, van a tirar agua sobre el incendio, la van a tirar por delante para que cuando llegue el incendio se encuentre toda esa agua y el incendio se retrase su velocidad y a partir de ahí la puedan trabajar los medios terrestres. Por tanto, en estas aeronaves estamos montando sensores similares a los UAVs donde aplicamos una tecnología similar. ¿Vale? Si queréis, os voy a mostrar algunos vídeos que son los que toman estas aeronaves y se envían en tiempo real a los centros de control para la toma de decisiones como estos. ¿Vale? En este vídeo, por ejemplo, es un vídeo de un sensor infrarrojo de onda larga, donde nos permite ver a través del humo y donde perfectamente podemos ver dónde están el frente de llama, dónde están los puntos calientes para dirigir a los medios aéreos y que sobre todo descarguen el agua en las zonas que tienen más temperatura y en las zonas que van avanzando o van dándole la dirección al incendio, ¿vale? De hecho, aquí lo veis, por ejemplo, otro incendio. Este es con el sensor visible. Con este sensor, cuando hay humo, pues es verdad que solo nos apoyamos en el sensor infrarrojo. Cuando no, sobre todo en las fases iniciales o en las fases finales del incendio, lo que hacemos es pues, gestionar un poco todas las aeronaves, tener conciencia situacional, dar información, sobre todo a los centros de control que pueden estar a cientos de kilómetros de donde está el incendio, y ellos tienen que tomar decisiones en remoto, como enviar aeronaves, enviar medios terrestres, etcétera, etcétera. Entonces, en función de los vídeos que se mandan en tiempo real, realmente se envían estos vídeos, tanto en streaming. Realmente ahora los incendios, si los estuvierais viendo realmente, los centros de control lo que tienen es muchísimas pantallas donde hay muchísimos técnicos recibiendo toda esta información, analizándola en tiempo real y tomando decisiones, ¿vale? En base a esto. De hecho, la tecnología que aplicamos, para que veáis, ya no solo nos permite tener un incendio en 2 dimensiones como los vídeos anteriores. Si veis en la esquina superior derecha, esto es un incendio termográfico en tiempo real, donde nosotros vemos el frente de llama, lo podemos ver en tiempo real, en 3 dimensiones, cómo va avanzando, la pendiente que tiene el incendio, la velocidad, la cabeza del incendio, etcétera, etcétera. Realmente, ¿qué nos obliga esto? A disponer de un sistema de comunicaciones que envíe todos los datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque, como decimos, los centros de control están a cientos de kilómetros y, además, los incendios son zonas, normalmente,
que están lejos de buena cobertura, no son grandes poblaciones. Por tanto, montamos sistemas redundantes con comunicaciones con distintas compañías telefónicas, uniendo distintos anchos de banda, incorporando tecnología satelital de comunicaciones para enviar los datos en tiempo real a la nube, y eso nos permite que todos estos datos lleguen en tiempo real a los centros de control para esa toma de decisiones. Para que veáis, esto es otro tipo de información que se captura, pero esta se captura antes del incendio. Es decir, no toda la información, que es lo gráfico, lo visual, lo que os he enseñado antes, esta información también se captura antes del incendio. Realmente los incendios, como se lucha con ellos o contra ellos, es trabajando antes de los incendios. Durante, ya solo nos queda ver cómo los podemos extinguir lo antes posible, pero antes nos permite, por ejemplo, aquí lo veis, obtener información en 3 dimensiones sobre la vegetación con los UAVs a partir de técnicas de fotogrametría, técnicas donde obtenemos nubes de puntos en 3 dimensiones, que nos permiten calcular mapas de modelo de combustible, que son estructuras de vegetación con un comportamiento conocido frente al fuego. Es decir, estos colorcitos que vosotros veis aquí en este mapa, lo que nos dicen es cuánta biomasa tenemos en ese monte. Si conozco cuánta biomasa hay, es decir, cuántos kilogramos de biomasa tenemos en ese monte por hectárea, podemos saber o simular, aquí lo veis en la esquina inferior derecha, hacia dónde va el incendio, en cuántas horas va a llegar a una población, en cuántas horas va a llegar a una carretera, para tomar decisiones en base a estas simulaciones a partir de estos datos. Por tanto, nosotros no solo tomamos datos durante el incendio, tomamos datos antes del incendio y después del incendio. De hecho, aquí, para que veáis, estos datos en 3 dimensiones nos permiten analizar los incendios antes de que ocurran. Detectamos zonas de aterrizaje para nuestros helicópteros para que puedan ir a rescatar a los brigadistas en caso de que ocurra una desgracia. Ya sabéis, por ejemplo, en un incendio te puede cambiar en un momento dado el viento, que se encuentren unos brigadistas atrapados por lo que sea, y lo que necesitamos es encontrar esas zonas de aterrizaje rápidamente para ir a aterrizar allí. Ellos ya conocen esas zonas, tienen una ruta de escape hacia esa zona y ahí es donde el helicóptero los recoge. Estos son casos reales, casos que nosotros no solo enviamos la información en tiempo real a los centros de control, sino que también las enviamos al mismo incendio. ¿Cómo lo hacemos? Al puesto de mando avanzado suelen tener comunicaciones satelitales, y a partir de ahí se descargan nuestros planos. Estos planos los hacemos desde una plataforma que nosotros llamamos Inforex. Se generan automáticamente a partir de toda la información que llega, y si veis, pues el de la izquierda está calculado el perímetro, la zona quemada, y vemos todavía qué zonas hay de puntos calientes para que los helicópteros pasen a refrescar esa zona, a realizar descargas, a bajar las temperaturas, etcétera, etcétera. En el lado derecho, de forma análoga, en función de cada cliente, si nos pide un tipo de cartografía u otra. Esto lo suelen utilizar mucho los clientes nuestros para imprimirlo, y allí en el puesto de mando avanzado se lo imprimen en formato A2, A3, y tienen allí la cartografía para diseñar el plan de ataque, cómo van a atacar el incendio, dónde van a posicionar los medios terrestres para que estén seguros, dónde van a posicionar los medios aéreos, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, estos son otro tipo de ejemplos, cómo calculamos los perímetros, qué información damos, en qué fecha, en qué hora, porque claro, pensad que todo esto lo hacemos así porque lo que necesitamos es información en tiempo real. Por tanto, una información capturada y procesada media hora después de que haya sido capturada, en el incendio ya no tiene sentido, es una información obsoleta. Por tanto, siempre damos el tiempo en el que se ha capturado. Normalmente todo esto lo estamos procesando en varios minutos y se envía en varios minutos a los clientes para que ellos lo puedan analizar. Si yo le doy un perímetro de un incendio con una velocidad de 30 minutos, una hora, ese perímetro que yo le he dado respecto al actual no se parece en nada. Un incendio, porque tengáis algunos datos de ejemplo, puede llegar a avanzar hasta, depende de cómo está el viento, hasta varios kilómetros en una hora. Por tanto, si yo le doy un perímetro antiguo, pues deja de tener sentido. ¿Qué le damos también? La dirección y velocidad de propagación del incendio. Ellos ya saben a qué velocidad van
en función del incendio, ya saben dónde pueden posicionar los recursos, dónde tienen que tirar las descargas en poco tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto que estábamos haciendo, como yo comentaba, con aeronaves tripuladas, el objetivo principal es pasarlo a aeronaves no tripuladas. ¿Por qué? Porque primero, bueno, disminuimos los costes para la administración, somos más eficaces y sobre todo más eficientes. Pensar que según la normativa 16 Bravo de la Agencia Espacial Española, una aeronave en incendios tiene que volar 2 horas en continuo y descansar 45 minutos. Es decir, los helicópteros no pueden estar capturando información constantemente. Mientras que un UAV sí. ¿Por qué? Porque el piloto tiene un cansancio debido al estrés que tiene durante la misión de emergencias y obligatoriamente puede trabajar 2 horas, pero tiene que descansar 45 minutos. Mientras que un UAV puede estar capturando esta información constantemente y además, si hubiera algún accidente, Dios no lo quiera, no es lo mismo perder unos medios materiales que perder unos medios humanos. Esto es ya información real capturada por nuestros UAVs en incendios. Estos son un ejemplo de incendios que estuvimos volando en Andalucía, en Huelva, y con varios sensores, con el sensor visible, con el sensor infrarrojo, que nos han permitido realizar eso, sobre todo en la fase nocturna, donde los medios aéreos tripulados ya no trabajan, es donde entran los UAVs para no tener ningún conflicto mientras están volando. Y a partir de aquí, sobre todo, ¿qué hacemos? Pues calculamos o el perímetro nocturno o detectamos puntos calientes para que lo vayan refrescando los medios terrestres con el objetivo de que un incendio no se pueda regenerar de nuevo, ¿vale? Aquí si los veis, si veis este vídeo que he puesto en la esquina izquierda, aquí lo que vais a ver es, esto es un incendio, creo que fue sobre las 10, 11 de la noche, donde nosotros con el sensor infrarrojo de onda larga lo veíamos perfectamente. Y sobre todo, si os fijáis por aquí, estos puntos negros son puntos calientes donde todavía está requemando la vegetación y le podemos dar esas coordenadas a los recursos terrestres para decir ir aquí, ir aquí, ir aquí, ir refrescando, porque esto si no, con el tiempo, como avive el viento, va a regenerarse el incendio de nuevo. Por tanto, esta información ellos no la pueden ver actualmente. Cuando nosotros hemos empezado a volar con el sensor, ya le decimos, oye, aquí te ha dejado esta zona, aquí te ha dejado esta zona, aquí te ha dejado esta zona, y al final es dirigir el trabajo para que no se vuelva a regenerar el incendio. Otra labor que hacemos justo cuando ya termina el incendio es esta. Este vídeo que os estoy mostrando es ya un incendio en fase de extinción, donde ya estaban todas las aeronaves tripuladas, ya estaban descansando y solo había recursos terrestres. ¿Qué hicimos? Evaluar cómo estaba y qué planes de restauración, si eran necesarios hacerlos en poco tiempo. Entonces estuvimos volándolo porque ya sabíamos seguro que no íbamos a tener ninguna aeronave que nos impidiera volar en ese mismo espacio aéreo. Estuvimos volando con el UAV, calculamos si habría temperaturas que nos afectaban a esa regeneración del incendio y sobre todo a la afección y a la severidad del incendio sobre la vegetación. Es decir, saber si esa zona, cómo hay que regenerarla en función de la pendiente, en función de la afección, si eso va a poder brotar por sí solo, si no va a poder brotar por sí solo la vegetación, si va a haber que hacer un plan de restauración profundo, de quitar toda la vegetación y volver a plantar, etcétera, etcétera. Entonces se estuvo volando con el UAV. Bueno, y de hecho se vuela constantemente porque estamos haciendo varios proyectos de estos para la Xunta de Galicia, porque necesitan esta información para priorizar qué incendios tienen que restaurar en función de eso, de unos parámetros que nos definen ellos, como puede ser la pendiente, la vegetación, la regeneración, etcétera, etcétera. Vale. Esto es en cuanto a aeronaves de coordinación o UAVs, pero desde hace un año, año y medio, pensamos, según os comenté en la primera diapositiva, que teníamos unos 100 medios aéreos trabajando actualmente en España, desde Babcock. Y nos dimos cuenta que el 80% de esos medios aéreos son aeronaves de extinción. Y dijimos, bueno, ¿y estas aeronaves de extinción que realmente son la mayoría en incendios
¿por qué no le incorporamos también tecnología? Solo lo estamos incorporando a las aeronaves de coordinación, que además son minoritarias y que cada vez que están descansando no disponemos de esa información en el incendio, mientras que las aeronaves de extinción siempre están sobre el incendio porque se solapan unas con otras. Aunque una aeronave tenga que volar 2 horas y descansar 45, hay coordinadores aéreos que están planificando su trabajo para que nunca queden aeronaves sin hueco durante el incendio. Y mirad, ¿qué se nos ocurrió? Estos puntitos que veis sobre este mapa son descargas de agua que se están realizando sobre el incendio. Esto lo tenemos georreferenciado en tiempo real, porque cada helicóptero, el sistema de descarga de agua lo tenemos conectado a un GPS y a un módem 4G que nos envía las coordenadas bueno, ya lo veis aquí, latitud, longitud y altitud de cada posición donde se ha descargado agua, así como la dirección de la aeronave en el momento de la descarga, la velocidad de la aeronave, la matrícula de la aeronave y en qué momento se ha descargado. Entonces empezamos a ver con todos estos puntitos qué podíamos calcular. Y mirad, a partir de esto empezamos a calcular, sin necesidad de tener imágenes del incendio, empezamos a calcular perímetros. Si veis, esto es un incendio real, que es el que os he mostrado antes, y este incendio fue en Lugo en 2018. Estos puntitos pertenecen a las descargas. ¿Y qué se nos ocurrió? Oye, pues si las descargas se hacen en los límites del incendio, porque no se puede atravesar un incendio por legislación, por las aeronaves, ya que si lo atraviesan debido al humo, se puede encontrar otra aeronave que esté también atravesándolo y generar un accidente. Por tanto, todas las aeronaves que estén volando siempre tienen que bordear el incendio, con lo que sin querer nos estaban delimitando automáticamente o virtualmente el incendio. Estos son perímetros consecutivos que fuimos calculando constantemente. Este era el perímetro en el primer momento, esto es el perímetro 20 minutos después, este es el siguiente perímetro 40 minutos después y lo que calculamos son los vectores de avance y hacia dónde va el incendio. Todo esto se calcula en tiempo real y se le ofrece al cliente en tiempo real. Aquí os he mostrado algunos ejemplos más, ¿vale? Estos son todos los puntitos que recibíamos. Esto las administraciones lo tenían desde hace ya muchísimo tiempo, el tema de tener localizada la descarga de agua, pero a nadie se le había ocurrido intentar desarrollar algoritmos que permitieran calcular los perímetros y la velocidad de avance y los vectores de avance del incendio. Y aquí los veis, aquí se ve el perímetro a este momento, el perímetro a este momento y así los perímetros consecutivos y los vectores de desplazamiento hacia dónde se iba dirigiendo el incendio, ¿vale? Este es otro, de hecho este es el incendio más grande que hemos calculado con nuestra tecnología. Fue el incendio de Almolastera La Real en Huelva desde el 27 de agosto que comenzó y finalizó el 2 de septiembre. Imaginaros que este incendio llegó a calcinar más de 14.000 hectáreas, creo que fueron. Y aquí nosotros, esto fue por ejemplo el primer día, toda la zona que quemó. Nosotros íbamos calculando esto en tiempo real y se lo podíamos dar. De hecho, aquí veis la superficie que se quemó. El primer día eran unas 1.800 hectáreas y el Infoca, esto fue en Andalucía, el Infoca tenía calculado unas 2.000 aproximadamente. Es decir, no nos variamos mucho de respecto a los cálculos que ellos tenían, aunque los cálculos que ellos tienen y que han tenido tradicionalmente los hacían a mano. Subían una persona a una aeronave, se asoma por una ventanilla y va intentando pintar todo esto que nosotros hacemos automáticamente con un boli sobre una cartografía. ¿Vale? Entonces, todo esto, cuando ya se lo hemos presentado a los clientes y demás, pues ha supuesto un salto de calidad que les permite tomar decisiones en tiempo real y realmente decisiones objetivas. Porque no olvidemos que estas decisiones que toman los funcionarios, si se equivocan y hay alguna desgracia, Dios no lo quiere, siempre lo digo, ellos son los responsables de la emergencia. Y luego al final, si hay un juicio, van a ir contra ellos, con la administración. Por tanto, a ellos les permite tomar decisiones objetivas y basadas en algunos datos que actualmente o lo hacían a mano o realmente no tenían información para la toma de decisiones. Este es el mismo incendio, donde además, como os comentaba, pues le generábamos estos planos en tiempo real y le dábamos qué tipo de afección había sobre el incendio, sobre la vegetación, perdón. Si la planta tiene una afección muy severa, es decir, las zonas que tengan afección muy severa, hay que hacer un plan de restauración
en muy poco tiempo, porque si hay una lluvia y esas cenizas se lavan y aparece una escorrentía, lo que vamos a perder es todas las semillas que hay en esa zona. Por tanto, no sé si la habéis visto en algún incendio después cuando ya están con los planes de restauración, en las zonas con muchísima pendiente y que están muy afectadas, lo que se hacen es fajas auxiliares para que la ceniza no vaya avanzando y no se vayan esas semillas que han quedado ahí para que se regenere el monte de forma automática. Además, mirad, no solo recibíamos y podíamos calcular los perímetros, estuvimos pensando otro tipo de desarrollos a realizar, sobre todo para los coordinadores de medios aéreos. No solo le hemos querido dar tecnología aplicada a los centros para la toma de decisiones, sino a los coordinadores de medios aéreos. ¿Qué figura es esta y qué hace un incendio? Mirad, en cada incendio, cuando hay más de 4 aeronaves trabajando, tiene que aparecer un coordinador de medios aéreos. Es decir, imaginaros un aeropuerto donde entran y salen aviones constantemente. Hay un coordinador que le dice, puede entrar uno, sale otro, despega uno, sale otro. En los incendios es igual. Lo que pasa es que es más complicado porque nadie sabe hacia dónde se va a dirigir el otro, mientras que en los aeropuertos las rutas están prefijadas. Entonces, ¿cómo se hacen estas coordinaciones actualmente? Los coordinadores no tenían información de las aeronaves, se montan en la aeronave de coordinación y de forma visual van coordinando por radio y mandándole tareas e información a todas las aeronaves que están trabajando. Oye, pues le van diciendo tal aeronave y tal aeronave trabajar en tal flanco del incendio, tal aeronave, tal aeronave, tal aeronave en otro flanco o en una cola o en un frente. Y así van distribuyendo los medios aéreos. Luego les van diciendo hacia dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que ir a repostar, hacia dónde tienen que ir, hacia dónde están las bases más cercanas para que ellos puedan descansar. Toda esta información las van haciendo, pero claro, la hacen por radio y cuando nosotros nos enteramos que toda esta coordinación se cogían un boli y un papel en blanco y se ponían a pintar círculos de dónde estaba cada aeronave, dónde estaba una noria para hacer la extinción del incendio, y dijimos, oye, esto hay que meterle tecnología porque esto se está haciendo igual que hace 50 años. ¿Qué hicimos con todos los datos que recibimos? Cada aeronave, como os comentaba al principio, aparte de recibir las descargas de agua, también recibimos las posiciones de la aeronave cada 5 segundos o cada 30 segundos en función de qué sistema de posicionamiento tenga. Por tanto, si veis todos estos puntitos, son posiciones de las aeronaves cada n minutos o cada n segundos en función de qué sistema de posicionamiento tenga. ¿Qué nos permitió esto? Calcular las trayectorias de las aeronaves. Y si disponemos de las trayectorias, podemos ver cuántas aeronaves hay trabajando en una zona del incendio de forma automática y darle esta información a los coordinadores para que no la tengan que calcular. Mirad. ¿Qué nos ha permitido esto? Estas posiciones las hemos trasladado a trayectorias de las aeronaves y a su vez en norias. Esto nos ha permitido detectar las zonas de carga de agua, que son las zonas verdes, las zonas de descargas de agua, que son las zonas amarillas, y además saber cuántas aeronaves hay trabajando en cada noria. ¿Para qué? Para que el coordinador no tenga que estar apuntándolo en un folio, ya sabe de forma interactiva cuántas aeronaves hay trabajando, cuántas aeronaves hay descargando agua, cuántas aeronaves, cuánto es la potencialidad de esa noria realizando descargas de agua. Porque como veis, todas las aeronaves obligatoriamente tienen que seguirse unas a otras. No puede ir una por aquí, no sé si veis la imagen de la derecha, una por aquí y otra en sentido contrario. Todas se tienen que hacer como una noria, es una especie de trenecito donde todas se tienen que seguir unas a otras. Y de hecho no se pueden adelantar, no pueden realizar una carga antes que haya realizado la anterior una carga, no pueden realizar una descarga antes que la anterior no haya realizado una descarga, etcétera, etcétera. Al final es como un jueguecito donde uno va detrás de otro. Estas norias normalmente las establecen los pilotos más experimentados en el incendio de forma virtual. Lo hacen por radio, oye, he encontrado una zona de carga, conozco un río que hay aquí cerca, van hacia ahí
y todos los siguientes pilotos que le tienen que seguir porque tienen una aeronave de características similares a la suya, lo van siguiendo, lo van siguiendo, lo van siguiendo, pero nadie tenía una cartografía para ver qué ruta están haciendo, cuántas aeronaves están haciendo esa ruta. Vosotros pensad que en algunos incendios hay más de 20 helicópteros trabajando en una zona de 200, 300 hectáreas o 500 hectáreas, donde uno entra, otro sale. Eso para el coordinador de medios aéreos era un estrés que yo no sé cómo anteriormente, yo no sé esa gente cómo podía realizar esa labor. Yo la verdad que tenían una de las labores más complicadas que yo he visto en mi vida. Como veis, esto nos ha permitido, os pongo aquí algunos ejemplos más, pues a partir de todos estos puntitos, detectar las zonas de carga, que aquí las veis, con satélite luego las hemos validado que todos eran zonas de carga. Aquí veis todas las zonas de descarga. Todas las zonas de descarga las tenemos que referenciar, pero las zonas de carga hemos tenido que preparar algoritmos que en función a unos parámetros de velocidad, de altura, etcétera, etcétera, nos ha permitido ver, oye, pues mira, estos grupos, estas zonas de puntos pertenecen seguro a una zona de carga de agua. Además, ¿qué pretendíamos con todo esto? Porque todos estos medios aéreos los van posicionando los coordinadores de medios aéreos, como comentaba, o los directores técnicos de extinción, es decir, les dicen, trabaja en la zona izquierda del incendio, trabaja en la zona derecha del incendio, pero no saben realmente si están apagando el incendio o no. Como no sea de forma visual y subjetiva, no lo sabían. ¿Qué se nos ocurrió en ese momento? Ver cómo podíamos calcular si las aeronaves estaban siendo eficaces y eficientes. ¿Cómo lo hicimos? Hemos calculado un algoritmo que nos permite proyectar la descarga de agua sobre el terreno y así sabemos el número de litros por metro cuadrado que estamos proyectando en el suelo y así sabemos realmente cuántos litros bajan cuántos grados de temperatura. Eso nos permite saber si realmente la temperatura se está bajando y cuántos litros están bajando cuánta temperatura, para saber, oye, necesito más litros en base a modelos y a experiencia o necesito menos litros si estoy sobreestimando y puedo llevarme aeronaves a otras zonas del incendio para apagar el incendio de una forma más rápida. Esto nos permitió, esto lo hemos hecho con cámaras que nos han permitido ver el incendio en tiempo real. Aquí veis, esto es un sistema de descarga de agua, esto es un Bambi Bucket, esto van en todos los helicópteros de extinción y el piloto desde un botoncito, cuando van a llegar a la zona donde tienen que realizar la descarga, pulsan desde el helicóptero y se abre el agua. En ese momento nosotros tenemos cámaras sincronizadas con este sistema que toman la información para nosotros poder calcular la huella o poder calcular la temperatura. ¿Vale? Mirad, para esto, bueno, hemos montado este tipo de camaritas, aquí los veis a la derecha, son unas camaritas tipo pod que nos permiten calcular una imagen, bueno, n imágenes en visible, en termográfico y saber la temperatura del frente de llama. Aquí veis, esto es una descarga, una trayectoria que realiza cada helicóptero al realizar la descarga de agua y nos permite visualizarla en tiempo real. Por tanto, sabemos cuánto es la temperatura del incendio, cuánto es la energía del incendio y si la temperatura, gracias a esas descargas, está disminuyendo o está aumentando. ¿Para qué? Para el sistema de toma de decisiones, que poder retroalimentarlo con datos objetivos. Aquí he montado un pequeño GIF para que veáis, esto es realmente lo que va haciendo el helicóptero. Estas son las pequeñas descargas que hace y aquí nosotros vamos viendo en tiempo real estas proyecciones. Esto sería todo lo que ha descargado un helicóptero durante 2 horas de trabajo y aquí vemos hacia dónde se dirige el incendio. Aquí directamente vemos que el incendio va hacia el sur, sureste, vemos la temperatura que están más alta, que son los frentes de llama, y esto, como sabemos los valores de temperatura por píxel, mirad, ¿qué nos permite calcular? Lo siguiente, nos permite calcular la temperatura del frente de llama a partir de una segmentación automática de la imagen y, sobre todo, no necesitamos calcular un modelo de cómo va variando la temperatura, pero sí una línea de tendencia, aquí la veis, de si la temperatura máxima y mínima de esa zona del incendio está bajando o no. Aquí lo veis, esto es un escenario real, un incendio del año pasado fue en Castilla y León, creo que fue en Soria o en Ávila.
y donde nosotros pues pudimos calcular la tendencia de la temperatura en base a las descargas que se estaban haciendo del incendio. Esto al final lo que le está diciendo al director técnico de la extinción, que las descargas están siendo eficaces y eficientes y que la temperatura se está bajando y que se está frenando realmente el incendio y el avance de ese incendio. Como os comentaba, aquí también estamos desarrollando o vamos a empezar a desarrollar, esta es todavía una tecnología bastante incipiente, monitorización de la tierra para la contaminación marina. Babcock no solo trabaja en emergencias en incendios forestales, sino todos los contratos a nivel nacional de salvamento marítimo o de lucha contra la contaminación con el Ministerio de Fomento los tiene Babcock, por lo que todos los sensores embarcados en esta aeronave, nosotros le incluimos la tecnología. Actualmente estamos haciendo aplicaciones para la monitorización en vez de la parte terrestre, de la parte marítima, en la que nos permite, a partir de Sentinel-1, que es un programa de la Agencia Espacial Europea, del programa Copernicus, en este satélite estamos capturando información gratuita, eso es importante, a partir de la banda de radar, con la que se pueden detectar tanto los barcos como la resolución, como contaminación que realizan los mismos. Si veis, este tipo de barcos lo que hacen es, sobre todo los buques y los cargueros, cuando salen de los puertos, vas dejando toda la contaminación, todo el aceite, todo lo que no usan, van dejando un pequeño reguero, lo abren y si no lo detectan, no tienen que pagar por ello. Es decir, cuando ya ellos llegan a un puerto, ellos tienen que, para limpiar todas sus aguas, tienen que pagar por eso. Pero claro, eso tiene un coste. ¿Qué hacen normalmente cuando salen del puerto? Van abriendo una puerta, una compuerta y van descargando, pues eso, todas las aguas sucias, toda la parte de petróleo que no usan, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede detectar esto? Con radar. Aquí veis que nos permiten detectar una mancha de fuel. Esto fue del año, creo que fue de 2020, en el estrecho de Gibraltar. Una mancha de 67 kilómetros con una compuerta abierta realizando una contaminación bastante amplia y mira, un área de casi 9 kilómetros cuadrados. Monitorizando esto, todos los barcos obligatoriamente tienen que tener un sistema que le llaman ICE de posicionamiento donde tienen que estar identificados tanto su posición como un identificador del barco que te dice qué tipo de matrícula tiene, qué hace, quién es el propietario, etcétera, etcétera. ¿Esto a qué le sirve? Al Ministerio de Fomento, que es el responsable de la monitorización de las aguas nacionales, de establecer unos expedientes sancionadores en base a estos datos, sancionar a los barcos y poder recibir, si no ha recibido el dinero cuando han tenido que limpiar el agua en el puerto, al menos recibirlo con estos expedientes sancionadores. ¿Para qué? Para intentar limitar este tipo de contaminación, ¿vale? Y sin más, os quería terminar con un vídeo para que veáis un resumen así de toda nuestra tecnología. Este es este vídeo del incendio del Monaster que os comentaba antes, del Monaster La Real, del año 2020. Aquí creo que vais a poder entender más o menos de todo lo que os he hablado, de lo que son las norias, vais a ver una aeronave cómo las sigue a otra, vais a ver las cámaras que están embarcadas en tiempo real realizando un streaming de ese vídeo, tanto en el espectro visible como en el espectro infrarrojo, cómo se ve esas aeronaves, su posicionamiento en tiempo real en nuestras herramientas de toma de decisiones, etcétera, etcétera. A ver si puedo mostraroslo. Voy a quitar el sonido. Mirad, os voy comentando. Esto es como comentaba, este es el incendio más grande que en Andalucía en los últimos años. Aquí veis que las aeronaves, lo que os comentaba de las norias, unas aeronaves siguen a las otras, van hacia el punto de carga de agua, toman agua con el Bambi y en el momento de tomar carga, nosotros detectamos la zona. Aquí veis todos estos puntitos azules a la derecha, esto es nuestro sistema de toma de decisiones. En tiempo real vemos la posición de la aeronave, vemos dónde toma y además vemos el streaming del vídeo, tanto en el sensor visible como en el sensor infrarrojo de onda larga, ¿vale? Con eso, ¿qué nos permite? Pues lo que yo decía, tomar decisiones
son unos datos objetivos. Estos son, por ejemplo, todos los helicópteros Bell 412 de la compañía, y ahí aparece, por ejemplo, detrás, ahora lo veremos. El helicóptero siguiente es un Super Puma, es un helicóptero que tiene un Bambi de hasta 3.500 litros de agua. Aquí veis cómo lo carga y veis cuando se va a acercar al incendio, ahora lo veis, este es el streaming que le enviamos en tiempo real a los centros de control. Sin querer vais a ver cómo el helicóptero no imita donde está el frente de llama y vuelve, hace la noria y vuelve de nuevo, después de tirar el agua, a la zona de carga. Cómo se acerca, cómo realiza la descarga de agua y cómo vuelve hacia la zona de carga de nuevo. Por tanto, al final lo que hacen es como un trenecito, una noria. Esto nos ayuda a nosotros a delimitarlo y, como veis, por ejemplo, este es el mapa de descargas que les presentamos a la Junta de Andalucía, el Infoca en tiempo real, para que vieran dónde se estaban realizando estos puntitos azules, todas las descargas de agua por estar sobre el terreno, para que ellos tomaran decisiones. Oye, pues mira, el incendio está avanzando aquí, está avanzando hacia allí. Probablemente esto, pensad que el frente de llama, creo que de este incendio tenía unos 14 kilómetros. Es decir, la gente que toma decisiones no puede estar viendo esto de todos los ángulos. La información hay que dársela muy procesada y muy sintetizada para que ellos puedan tomar decisiones, ¿vale? Entonces, al final se la damos en esta herramienta que es propietaria también de Vasco, que es una herramienta basada en GIS, es una herramienta de seguimiento de flota, donde se le incorpora tecnología, tecnología basada en imágenes, en posicionamiento, donde toda esta información en tiempo real les permite a ellos tomar decisiones. Vale, pues sin más, me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar. Muy bien, muchas gracias Fernando. Yo también, si quieres, te acompaño en esta etapa. Antes de abrir el chat, sobre todo porque sí que se había formulado alguna cuestión durante tu exposición, darte las gracias, sobre todo por lo interesante y lo aplicado ¿no? de la cuestión, que además en el caso de España y sobre todo con la temporada de verano, pues sí, es buen momento para darle salida a toda esta tecnología, ¿no? A mí me ha parecido interesante, sobre todo 2 puntos que comentabas. Uno de ellos es la cuestión de tomar decisiones en tiempo real, es decir, que en cuestiones de incendio y sobre todo en cualquier toma de decisión, bueno, pues los tiempos son primordiales y efectivamente en esta cuestión aún más. Y luego también interesante lo que comentas en cuanto a los vehículos no tripulados, donde están más que demostrado ¿no? su utilidad, pero desgraciadamente todavía falta una legislación al respecto y espero que en las siguientes ponencias tuyas ya tengamos algo más aterrizado que ayuden también a incorporarlo en todo este tipo de proyectos, ¿no? Muy bien, Ojalá, ojalá. pues nada, muchas gracias Fernando. Vamos a ver si soy capaz de ver un poco las cuestiones que habían formulado. Aquí Rafa Mata comentaba qué tipo de archivo es el que se suele utilizar para analizar por sistemas automáticos o semiautomáticos. Que no se vea vídeo, me refiero. Vale. Normalmente para analizar datos reales utilizamos datos RAW, ¿vale? En este caso, porque nosotros necesitamos el valor radiométrico que captura el sensor. Y con eso lo introducimos en los algoritmos y a partir de ahí obtenemos un resultado. En algunos casos vamos con formato RAW, en otros casos vamos con formato TIFF, pero realmente siempre necesitamos que el dato radiométrico vaya en la imagen. ¿Para qué? Para que los algoritmos eso lo podamos aplicar con un dato objetivo. Cuando nosotros llegamos a la empresa, cuando montamos toda esta tecnología y demás, allá ya por el año 2017, nos encontramos que casi todas las capturas de datos se hacían a partir de datos analógicos. En el dato analógico se pierde esta información. Por tanto, todas las imágenes son datos RAW en 12, 14 o 16 bits de profundidad con datos radiométricos que nos permiten introducirlos en los algoritmos y generar las salidas que os he ido mostrando continuamente. Muy bien. Otra cuestión que planteaba Óscar, comentaba, dice, ¿tiene relación con Rapid Mapping
de Emergency Management System de la Unión Europea? Correcto, sí, casi todo lo hacemos basado en el Rapid Mapping del sistema de emergencia de la Unión Europea. Es decir, no hacemos una cartografía de precisión, porque obviamente no podemos poner puntos de control en el incendio para hacer una cartografía donde el error sea centimétrico. Eso lo podemos hacer en agricultura de precisión o en la parte forestal, sobre todo en la parte de prevención de lucha contra incendios, pero realmente en el incendio no tenemos un sistema de mapeo rápido que sea de alta precisión. Por tanto, lo que hacemos es de baja precisión, sabemos que tenemos un error de más o menos 10 metros aproximadamente, pero eso no nos preocupa porque realmente lo que queremos es rapidez. A nosotros nos interesa más tener un resultado rápido que un resultado muy preciso. Realmente lo que necesitamos es que el dato, como comentábamos antes, llegue en tiempo real a los centros de control, lo máximo procesado. A ver, parece que ha habido un... Hola, sí. Parece que se ha perdido la conexión con Fernando, ¿verdad? Correcto, sí, parece que la imagen se ha quedado congelada. Bueno, vamos a esperar un minuto a ver si se vuelve A ver si puede conectar. conectar. Nada, os recuerdo también que si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra cuestión, la puede ir formulando. Eso sí, esperemos que Fernando vuelva, parece que se está uniendo o se ha desconectado del todo. Muy bien, bueno, en cualquier caso, y teniendo en cuenta también que estamos más o menos ajustados al tiempo, lo que sí, bueno, pues podéis, eso sí, si Fernando no se vuelve a conectar, podéis dejar vuestras cuestiones en el chat, si hay alguna adicional. Ah, mira, ya tenemos aquí a Fernando y estaríamos encantados de contestarla. En cualquier caso, parece... Fernando, sí, ahora se te vuelve a escuchar. Vale, nada, se había caído la conexión durante un momento. Lo que comentaba, no sé por dónde me había quedado o hasta dónde habéis escuchado. Pues Si no, mira, si quieres, vuélvelo a comentar si no te importa y de esa vale. forma se hila mejor la idea. Vale, realmente ¿cómo hacemos el sistema de proyección de imagen? Los hacemos a partir de los datos brutos, no tenemos puntos de control, pero realmente lo que siempre buscamos es un dato rápido y que haya llegado en tiempo real a los centros de control antes que un dato preciso. Realmente aquí prima la velocidad del dato y prima el dato procesado lo más mínimo antes que un dato muy preciso y que a lo mejor los tengamos en una hora, hora y media. Eso ya a los centros de control ya no les vale. Entonces nosotros asumimos un error aproximado entre 10 y 20 metros de nuestra cartografía, pero eso es válido, porque un error de 10 metros en un incendio, cuando un incendio avanza en 2 minutos, esos 10 metros nos da igual, pero sí queremos un dato ya, en 3, 4, 5 minutos, para decir, vale, esto es lo que tengo ahora. Es nuestro objetivo al final tener un sistema de mapeo rápido más que un sistema de mapeo preciso. Es realmente así como lo tenemos desarrollado. Fenomenal, muy bien. Como decía, teniendo en cuenta que estamos apurando último minuto, no sé si hay alguna otra cuestión de algún otro asistente. Como siempre, si al finalizar la ponencia, bueno, pues en fin, surge alguna inquietud adicional, no dudéis en contactar a través de la cátedra con nosotros o a través de Fernando, que estaremos encantados de atender vuestras cuestiones. Como decía al principio de la charla, recordar que la idea fundamental de la cátedra ENOR es organizar sesiones periódicas, bueno, pues tan interesantes como la de hoy, muy vinculado a temas de tecnología, a temas de normas, etcétera. Y por tanto os la iremos anunciando progresivamente, ¿vale? Tal como la tengamos confirmada con el ponente y con tiempo de antelación para que podáis organizaros también en vuestra agenda. Esperamos que la sesión de hoy haya sido de vuestro máximo interés. Gracias, Fernando, también por acompañarnos en el día de hoy. No sé si por tu parte Gracias a vosotros. alguna cuestión para finalizar. Nada, daros las gracias por darnos la oportunidad de poder demostrar un poco la tecnología que estamos desarrollando y eso, sobre todo que la gente se anime cada vez a incorporar tecnología o a trabajar en estos sectores que, como normalmente dicen en las noticias y se escucha en la tele, hay un gran déficit de especialistas en tecnología.
que nosotros somos un departamento que empezamos en 2017 con pocos chicos. La parte somos, como ya comentaba, unas 7 personas, solo en esta parte. En total, en nuestro departamento de I+D somos unos 25. Tenemos contratadas más de 200 personas, pero siempre tenemos muy complicado contratar a nuevos especialistas que nos ayuden al desarrollo de este tipo de tecnologías y animar a la gente a que estudie cualquier cosa relacionada con la tecnología, porque el futuro se basa en esto. No, bueno, y además es que en vuestro caso incorporáis o digamos que hay un perfil muy multidisciplinar, porque por un lado trabajáis con sensores, toma de datos, algoritmos, números, en fin, con lo cual hay ahí cuando menos varios terrenos tremendamente interesantes, ¿no? Así que nada. Muy bien, pues nada, viendo que no hay más cuestiones, nada, gracias también a los asistentes, parece que ha sido más que interesante. Nada más, gracias y Fernando, hasta la próxima. Gracias. Venga, muchísimas gracias a Adiós. vosotros. Chao, Adiós. chao, chao, chao.